A veces las cosas que parecen pequeñas se transforman en algo más grande. Garrett Kemp, one New Year's Eve, spent $800 for transportation for him and his friends. Un señor, Garrett Kemp, una noche, fin de año, gastó $800 en una sola noche cuidando a él y a su amigo de sus viáticos o viaje. For some of us, it might seem like a large amount of money. Para algunos de nosotros $800 es demasiado. But based on my understanding of New Year's Eve and friendships, Garrett Kemp wanted his friends to be safe. Pero pensando en todo lo que se puede ocurrir en una noche donde la gente está tomando, $800 tal vez no es tanto queriendo cuidar de la vida de uno y de sus amigos. And so this was an intentional investment into the safety of the people who were closest to him. Entonces él invirtió intencionalmente en la seguridad de las personas que estaban más cercanas a él. This intentional investment into his friends led to the something bigger. Esa inversión intencional en sus amigos llegó a ser algo mucho más grande. He wondered what would it take to make this transportation affordable to the average person. Él se preguntó a él mismo, ¿qué podría hacer yo para hacer disponible ese tipo de transporte a otras personas que no costara tanto? And so Travis Kalanick joined him in founding UberCab in March of 2009. Entonces, en marzo de 2009, él junto con un amigo se formaron una compañía que ahora lo conocemos como UberCab. This UberCab is now known to us and used by many of us, or we work for this company called Uber. Entonces ahora esa empresa Uber es algo muy común, muy conocido entre nosotros de la decisión de esos dos amigos. Travis Kalanick is known to give Garrett Kemp credit for his idea. Y lo interesante es que el amigo Travis siempre da el crédito a su amigo por haber tenido la idea y la visión de eso. This is true support. Kemp was supported by Kalanick, and in 2016, they took a $2.6 billion loss. Eso fue un apoyo verdadero de amistad, pero también llegó a más que eso porque luego recibieron $2.6 billones de déficit en esa misma compañía. And even with that loss, Uber today operates in 300 cities across 6 continents, and if it goes public this year, will be worth $120 million. Entonces, aunque recibieron esa pérdida de dinero, ahora si esa compañía de Uber va público, está valorado en $120 millones y está operando en 300 estados y 6 países. Great things happen when we're willing to invest and when we're intentional about walking alongside someone. La lección de eso es que las cosas muy buenas ocurren cuando invertimos en algo y cuando tenemos la disponibilidad de caminar al lado de alguien más. And so this morning, our text, John 21, is a very similar story. Entonces encontramos en el texto bíblico de Juan 21 una historia muy similar. Peter, Thomas, Nathaniel, and 2 unnamed disciples Pedro, Tomás, Nataniel y 2 discípulos que no tienen nombre, all together when Peter makes the declaration that he was going fishing. estaban juntos y cuando Pedro hace la declaración que va a ir a pescar, Without any hesitation, when Peter said he was going fishing, they all agreed to go with him. sin pausa ninguno, cuando Pedro dice voy a ir a pescar, todos sus amigos se fueron con él. They left land and all got in a boat at the Sea of Galilee. Salieron de la tierra y en el mar de Galilea se metieron en un bote para seguirle a Pedro. They were fishing all night long when the sun came up and Jesus was standing on shore. Pescaron toda la noche y cuando el sol se levantó el día siguiente, ahí estaba Jesús parado a la orilla del mar. And
Respondieron que no. Instead of Jesus leaving the shore, he instructed them to throw the net off the right side of the boat. Y luego, y en vez de salir Jesús, Él les dio la instrucción de tirar la red al lado derecho del bote To see what would happen. para ver qué pasaba. They did what Jesus said. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. And all of a sudden, in the midst of this, there were so many fish. Y de repente, en medio de todo eso, la red tenía tantos peces. They weren't strong enough to catch the fish. Ellos no tenían la fuerza física para jalar la red. All of a sudden, Peter says, "It's the master." De repente Pedro declara, es el maestro, es el Señor. And so Peter throws on some clothes, Pedro se viste en ese momento, dives in the sea, se mete al mar and the other disciples came by boat, y los otros discípulos se acercaron en el bote, pulling along the net jalando esa red full of fish. llena de pescado. When they got out of the boat, Cuando bajaron del barco, they saw the fish and bread cooking. vieron una fogata donde Jesús estaba cocinando peces y pan. And so Peter joined them and they pulled the net to shore, which was about 153 fish. Y al ver la fogata comenzaron a jalar la red ya y vieron que habían 153 peces en la red. And even with all that fish, Y aún con tantos peces, the net didn't rip. la red nunca se rompió. Jesus feeds them breakfast. Jesús le da desayuno. This morning we are talking about this story in John 21 from the sermon topic, Net Breaking Increase. Hoy estamos hablando de esa historia, viendo lo que significa un aumento de romper las redes. What is interesting about this story is that when Peter says he's going fishing, Lo interesante es que cuando Pedro dice que va a ir a pescar, the other disciples support him. los otros discípulos le apoyan. They walk alongside Ellos him. caminan acompañándole. And over the next couple of weeks, we'll be focusing our preaching series on Y sobre los próximos meses, semanas, vamos a estar enfocando la prédica en alongside, caminar a la orilla o acompañar a alguien. which means walking alongside in parallel with someone else. Lo cual significa caminando en paralelo, caminando a la par, acompañando a alguien. As disciples, they supported each other Como in this text. discípulos, ellos se apoyaban uno al otro en la tarea que tenían. When they make the declaration that they're going with Peter, they're showing their ability to walk with him. Cuando ellos declaran que sí van a acompañar a Pedro a pescar, están mostrando su capacidad de acompañar y de ir juntos. Jesus had already called them to follow him. Jesús ya había llamado a los discípulos a seguirle. And this text takes place after the resurrection, Y ese texto ocurre después de la resurrección de Jesús, but before the Pentecost. pero antes de Pentecostés. I can imagine they're standing there working, wondering what to do next. Yo me imagino que estaban allí a la par con Pedro trabajando y preguntándose qué hay que hacer ahora que Jesús no está con nosotros. But here they are working in the gift in which God had given them. Y ellos han regresado a trabajar en el don que el Señor le había dado de pescar. What we learn in this whole series of Alongside Lo que aprendemos en esa serie de acompañar is Jesus es Jesús works with small groups siempre trabaja en los grupos o contextos pequeños, rather than the multitude. no con las multitudes. And so because these disciples are working together in a small group, Entonces, dado al hecho que esos discípulos están trabajando en un grupo pequeño junto, they are demonstrating what it means to be in support of another person. ellos están demostrando qué significa apoyar a otra persona. I can imagine at this point in time they were frustrated after fishing for 8 to 10 long hours. Y me imagino que después de pescar toda la noche, 8 a 10 horas, estaban frustrados. And so sometimes in our lives as Christians, as disciples, we find ourselves frustrated
Y hay momentos en nuestra vida cristiana donde nos sentimos frustrados because we haven't seen the results porque no hemos visto los resultados that we've been working que towards. hemos estado trabajando y anhelando. But what's so great about this text, Pero lo impresionante de ese texto as the disciples are walking alongside of each other, es que en la medida que los discípulos se están acompañando uno al otro, we're able to hear and see that as a disciple, estamos con la habilidad de ver que un discípulo, we hear and discern together what God is calling us to. ellos están escuchando y discerniendo qué está llamando el Señor en ese mundo. Even though they couldn't see Him, Aunque no podían ver a Jesús, they blindly followed the voice of God. ellos sí podían escuchar y seguir la voz del Señor. What's interesting about this, Lo que es interesante, while they're blindly following the voice of en la God, medida que están siguiendo esa voz del Señor, they hear Him say, cast your net. ellos escuchan todos a Él decir, tira la red a la derecha. To the right side of the boat. I'm trying to keep up. And so, what's interesting when they cast their net to the right side of the boat, Cuando tiran la red a la derecha, they didn't complain no se quejaron. when Christ asked them to change. Cuando Cristo les pidió cambiar, They didn't argue with each other no se argumentaban uno al otro, and question whether or not they should do it. ni cuestionaron por qué debían de hacer eso. They simply took the net Simplemente tomaron la red and changed their position. y cambió su posición. The boat didn't change its location. La barca no se cambió de posición. The disciples didn't get off the boat. Los discípulos no se bajaron del bote. The disciples didn't quit or go home, Los discípulos no se dejaban por vencido y no se fueron a sus casas. nor did the captain of the boat change. Ni cambió el capitán del bote. All they Lo único que hicieron did was follow instructions era seguir instrucciones del Señor and change how they were operating y cambiar cómo operaban in their gifts. en sus dones. So what am I saying this Entonces, morning? ¿qué es que estoy diciendo en esta mañana? In the midst of frustration, En medio de todas las in frustraciones, the midst when it seems like we're not getting the results, en medio de las circunstancias donde no vemos los resultados que quisiéramos, we have to hear and discern tenemos que escuchar y discernir what God is asking us to do qué está pidiendo el Señor de nosotros as disciples. como discípulos. What makes the story even better, that's similar to Uber, Lo cual hace aún mejor esa historia y tiene paralelo con la historia de Uber. when one of us wins, Cuando uno gana, all of us win. todos ganamos. So here we are, 5 disciples. Aquí tenemos 5 discípulos: Peter, Thomas, Pedro, Tomás, Nataniel, and we assume through theological training that it's also James and John. y también asumimos que es Santiago y Juan. And so John in this book refers to things in symbolism. Y Juan en ese evangelio se refiere a las cosas como símbolos. After they followed the instructions, cast the net, they had so much fish Después de seguir las instrucciones, tirar la red, tenían tantos peces that they were amazed que se asombraban, that the net didn't break. que la red no se rompió. It took Tomó 4 people personas plus Peter más Pedro for the increase. para recibir el aumento. So if I take a net, Entonces, si yo tomo la red, cast it to the right, lo tiro a la derecha, I'm not going to grab all of the fish. yo no voy a poder alcanzar todos los peces. If Pastor Jen and I cast the net Si la pastora Jennifer y yo tiramos la red to the right side of the boat, a la derecha del bote, we're still not going to catch all the fish. todavía no podemos alcanzar But if todos there are los 5 of peces. us Pero si somos 5 bringing the net que in, podemos jalar la red, the expansion of the fish, la expansión de capacidad de peces es más grande. what am I saying? Lo que estoy diciendo es, As disciples, como when we discípulos, walk alongside of each other, cuando caminamos acompañando uno al otro, support each other, apoyándonos, hear the voice of God together, escuchando la voz de Cristo
Cristo juntos, we win together. ganamos juntos. John symbolism of fish shows that as disciples that the church universal El símbolo que usa Juan es como discípulos de la Iglesia Universal. works when we work together. La Iglesia Universal y los discípulos funcionan cuando trabajemos en conjunto. It grows when we walk together. Crece cuando caminamos juntos. For example, Por ejemplo, there is an estimate about 45 people here. tal vez hay como 45 personas aquí congregadas. If each of us Si were cada uno de nosotros connected to 4 other people tuvimos outside, conexión con 4 personas más desde afuera, 200 pues podemos llegar casi a 200 would potentially be in worship. aquí en ese santuario. I would venture to say Asumo that Jesus is telling que us Jesús nos está diciendo, that instead of focusing on evangelism, en vez de enfocarnos en evangelismo, let's focus on debemos discipleship. de enfocarnos en discipulado. Let's bring other Christians along with us. Debemos de enfocarnos en la tarea de traer junto con nosotros otros potenciales And cristianos. when we do that, Y cuando lo hacemos, we experience the presence of Christ experimentamos la presencia de Cristo together. juntos. They followed instructions. Ellos siguieron las instrucciones de Cristo. The net didn't rip or La break. red no se rompió. And when Peter gets off the boat and gets to the shore, Y cuando Pedro se baja del bote y llega a la orilla, when the disciples joined him, cuando los discípulos se juntan con él, none of them questioned who he was. nadie tiene pregunta con respecto a quién es Cristo. As disciples who walk together, Como discípulos caminando juntos, we will be able to recognize and experience vamos a poder tener la capacidad de no solo reconocer, pero también experimentar the presence of la Christ. presencia de Cristo. I don't know about you, No sé ustedes, but I want to experience the net-breaking increase pero yo quiero experimentar el aumento que rompe redes in the church en la iglesia that comes with us walking que together. viene cuando caminamos juntos. Jesus serves the disciples breakfast. Jesús sirve a sus discípulos desayuno. He shows them what happens when we walk together Él les muestra qué pasa cuando caminamos acompañando in a small group format. en un grupo pequeño. Sometimes A veces we get frustrated when we're asking God, nos frustramos cuando estamos preguntándole al Señor what is our purpose? qué es nuestro propósito, What have you called me to do? qué es tu llamado en tu vida. When we walk together Pero cuando caminamos as juntos disciples, como discípulos, our purpose, nuestro propósito, nuestra llamada, our call nuestra llamada will be developed se desarrolla through discipleship. a través de nuestro discipulado. Peter Pedro and the disciples y sus discípulos had only been called to follow him. solo habían recibido el mandamiento de seguirle a Cristo. But after this miraculous catch of fish, Pero después de ese milagro que rebalsó de peces and because of their coming together, y dado al hecho que se juntaron y acompañaron, John 21 ends with Peter walking into his full purpose. el final del capítulo 21 del Evangelio de Juan termina con Pedro recibiendo su propósito más amplio en Cristo. Peter and those disciples later on became some of the greatest preachers Pedro y los otros discípulos allí se volvieron uno de los predicadores más poderosos because they understood porque entendieron the importance lo importante of discipleship de discipulado with others. con otros. Question is, La pregunta es, who are we ¿quién, walking alongside? con quién está caminando usted? Who's willing ¿Quién le está acompañando? to follow us? ¿Quién tiene la disponibilidad de caminar o seguirnos a nosotros?
Who sees what we're doing ¿Quién ve lo que estamos haciendo and wants to invest in us? y quiere invertirse en lo que estamos haciendo? In the story of Uber, En la historia de Uber, Halliday could have walked away. el que invirtió en su amigo pudiera haber dado la vuelta y haberle dejado. But he believed in Gary Camp's vision so much Pero él creyó en la visión de su amigo tanto that he walked que alongside. caminó, le acompañó And now y ahora they're experiencing ellos están a experimentando financial increase. el aumento financiero. But we have the opportunity Pero nosotros tenemos la oportunidad to experience de experimentar the increase of el the Holy Spirit. aumento del Espíritu Santo. So I challenge us today Entonces yo les reto, to walk along, les reto caminar, acompañar, walk in parallel, caminar paralelo, get connected conectarse con alguien más, to other disciples. a otros discípulos. Amen. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque ya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Otra vez. Levántate y sálvame. Levántame y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Dame un aplauso todavía más fuerte
Señor.